Dios es maravilloso, Dios es bueno. Dice su palabra que eternamente es bueno. Hoy día vamos a hablar de la importancia de la fe. Todos tenemos fe. Todos tenemos una porción de fe. Pero en esta noche Dios quiere hablar algo diferente a mi vida y creo que a su vida también. Mientras yo preparaba este mensaje, se me vino a mi mente muchas situaciones que yo he vivido en mi vida y como familia. Mi hijo a los 5 años, muchos saben, él tuvo un accidente, le dio la corriente y él estuvo a punto de morir. Después, durante el tiempo pasó y mi hija, cuando ella tenía 13 años, tuvo un problema en su corazón y nosotros estábamos un día domingo acá en la iglesia y mi hijo Giovanni me llama, nos avisa que a mi hija le estaba dando, se le estaba cortando para respirar y le estaba dando un paro cardíaco. La llevaron de urgencia, llegamos a la clínica y yo vi como los médicos trataban de que ella pudiera recuperarse y entró en un paro y los médicos me echaron afuera porque fue terrible. Y este año, bueno, todos saben el accidente que nosotros tuvimos y yo le decía, Señor, ¿por qué muchas veces tenemos que pasar situaciones que nosotros no queremos? Porque la realidad de nuestra vida es esa. La realidad de nuestra vida es poder vivir bajo lo que nosotros hacemos en nuestro camino. La realidad es poder nacer y morir. Esa es la realidad de nuestra vida. Cuando nosotros estamos enfermos, la realidad es ir a un médico. Y cuando el médico se para delante tuyo y te dice, ¿sabes que te quedan 2 meses de vida? Esa es tu realidad. 2 meses de vida. O cuando tú quedas sin trabajo, la realidad que tú vives es pensar, ¿cómo vas a alimentar a tu familia? ¿Y qué vas a hacer? Pero quiero en esta noche, y yo le puse por título, la fe sobrepasa la realidad. El hombre que no tiene a Cristo vive por su realidad. Pero la persona que tiene a Cristo en su corazón vive por fe. Y la fe sobrepasa la realidad del hombre. La situación que yo le puse hace unos minutos atrás, cuando viene el médico y te dice, ¿sabes qué? A ti te quedan 2 meses de vida. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, la fe sobrepasa esa realidad y dice, no. Porque la palabra de Dios dice que Él en el madero de la cruz se llevó todas mis enfermedades. Y si tú quedas sin trabajo, la palabra de Dios te dice que a sus hijos no les faltará ni el pan ni el agua. Quiero que abran sus Biblias en la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios 5:7. Es un pasaje cortito. Les voy a invitar que cuando ustedes lleguen a sus casas
puedan leer todo el capítulo 5 para que puedan entender el contexto de lo que vamos a hablar. Pablo, cuando escribe esta segunda carta a los Corintios, fue alrededor del año 57, 58. Y él estaba saliendo de Éfeso y iba camino a Macedonia. ¿Todos los encontraron? Esa es la versión Reina Valera 1960. Quiero que se pongan de pie para que podamos leerla. Y dice así: porque por fe andamos y no por vista. Amén. Tomen asiento. En la versión nueva NBI dice: vivimos por fe y no por vista. Como les comentaba al principio, nuestra realidad como ser humano es una realidad que nos va marcando situaciones en el transcurso de la vida. Y vamos pasando situaciones buenas o situaciones malas. Y la realidad siempre tiene una consecuencia. Si nosotros hacemos las cosas bien, la realidad es que vamos a tener un buen resultado. Pero si hacemos las cosas mal, vamos a tener un mal resultado. Pero vamos a llegar hasta ahí. Y va a estar marcado y va a estar hecho todo hasta ahí. Cuando no tenemos a Cristo, nuestra realidad es desesperarnos cuando pasamos situaciones complicadas en nuestras vidas. Porque no encontramos una solución. Porque la realidad nos enseña que a la situación que estamos pasando no hay algo sobrenatural que pueda cambiarla. Porque el ser humano vivimos en realidad. Todos los días nos levantamos, tenemos que salir a trabajar y en la tarde llegamos. Y esa es la realidad de nosotros. Hacemos una rutina de vida. Pero cuando vivimos con Jesús en nuestras vidas, la fe que Dios plantó en nuestra vida sobrepasa esa realidad. Y sabemos que aunque pasemos una mala situación, Dios está con nosotros. Aunque veamos todo oscuro, Dios es la luz. Porque si nosotros apagamos todas las luces del templo, vamos a quedar oscuros. Y muchos a lo mejor se van a poner nerviosos. O muchas veces nos pasaba cuando empezaba a temblar o se cortaba la luz, los hermanos de repente se ponían a cantar más fuerte. O algunos ya estaban abriendo la puerta. Porque esa es nuestra realidad. Pero la oscuridad, cuando está Jesús, ya no está. Está la luz. Hay una salida. Hay algo más allá. En los primeros capítulos, en los primeros versículos de este libro, de este capítulo, dice que aunque la casa te faltase, aunque tu casa física te faltase, no te preocupes, porque en el reino de los cielos tienes un castillo. Y así yo lo creo, porque la fe es la que tiene que mover nuestras vidas. Porque no creo que ustedes hayan llegado aquí porque no les gustó lo que estaba pasando hoy día en la televisión. Es porque la necesidad y es porque la fe te mueve a venir a adorar al Señor. Es porque la fe necesita alimentarse. ¿Saben que
es un poquito complicado vivir por fe. Porque lo primero que podemos pensar, ¿cómo podemos ser nosotros cristianos? ¿O cómo hemos podido creer en Jesucristo que no hemos visto? Porque puede llegar cualquier persona y te puede decir, oye, pero ¿por qué tú sigues a un Jesús que no has visto? ¿O por qué si estás pasando una situación tan mala, pones la confianza en alguien que no has conocido o que no has visto? Pero la fe es más allá de lo que podemos vivir. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros como cristianos tenemos que creer en que ya fue hecho y que está todo hecho delante de nuestros ojos. Un cristiano no puede vivir solamente de lo que mira, porque nuestra mirada tiene un límite y de ahí para allá ya no puede ver más. Pero una persona que está en Jesucristo, que se mueve el Espíritu Santo, sobrepasa toda visión y puede ver lo que Dios está obrando en medio de nosotros, en medio de nuestra familia. Podemos ver los cambios, podemos ver las cosas buenas, aunque estés pasando muy mal, pero la fe te hace ver lo que Dios tiene para ti al otro día. Si hoy has llegado a este lugar con alguna dificultad, y si has llegado con algún problema, y si has llegado con un poco de desánimo, Dios está aquí para poder tocar tu fe. ¿Saben que Abraham, cuando Jehová manda que vaya a hacer un sacrificio, él no se preocupó de nada? Él solamente juntó la leña y a su hijo la hizo cargar. ¿Saben que él tenía esa fe tan grande que él sabía que si tenía que entregar a su hijo, la palabra de Dios se iba a cumplir? Porque un tiempo atrás Jehová le había dicho que de su descendencia iba a ser tan grande. Y había una palabra de victoria para ese hombre. Dios en esta noche entrega una palabra de victoria, pero solamente tú tienes que creerla. Tú tienes que hacer activa tu fe. Tienes que creer lo que no ves como que ya fue hecho. Porque Abraham, aunque hubiese tenido que matar a su hijo, él sabía que Dios se lo iba a resucitar. Dios tiene algo especial en esta noche para ti. Dios tiene algo especial para mí. Pablo, cuando le habla en la segunda carta a los Corintios, después de la primera carta, cuando ya empieza a corregir y a exhortar y a escribir esa carta pastoral, porque ellos ya estaban desordenados, en la segunda carta él empieza a instruirlos y aconsejarles en el Espíritu. Nosotros como hijos de Dios debemos de vivir en la realidad, pero la fe tiene que sobrepasarla. ¿Saben qué? Una persona que solamente vive en realidad dice esto: quedé sin trabajo, no voy a tener nada en mi casa, mi esposa va a conocer a otro hombre, me va a dejar, me voy a quedar con mis hijos, me pego un tiro.
Esa es su realidad. Porque no tiene esperanza. Pero una persona que ha creído en Cristo dice, si hoy quedé sin trabajo, es porque Dios tiene algo mejor para mí. Es porque Dios quiere actuar en mi vida. Es porque Dios me está enseñando. Porque es necesario que yo pase por esto para poder aprender. Porque todas las cosas que nosotros pasamos es porque Dios nos quiere enseñar. Dice que nosotros debemos ser probados. Y cuando pasamos pruebas, nos olvidamos de la fe. Y es cuando más tenemos que tener la fe activa. Porque si dice que si tuvieses un grano de mostaza, si tuviese fe como un grano de mostaza. Imagínense, ¿qué conoce el grano de mostaza? ¿Nadie? Yo tampoco. Pero lo busqué. Es una semilla, pero muy, muy pequeña. Es muy pequeña. ¿Y saben qué? Lo más maravilloso es que de esa semilla tan pequeña crece un árbol muy grande. Y esa es la fe que Dios necesita. Él te dio una porción de fe. Él te entregó una porción de fe en tu vida. Pero Dios necesita que tú la actives. Dios necesita que tú la muevas. ¿Sabes qué? El tener fe es más que decir que yo creo en Cristo. Porque todos creen en Cristo. Si tú le preguntas a cualquier persona, te van a decir, sí, yo creo en Dios. Porque lo han escuchado, porque es con una costumbre, porque es de cultura. Pero la fe es mayor que eso. Cuando la fe está en tu vida, sobrepasa lo natural. Sobrepasa todo lo que te esté rodeando. Si en esta noche tú estás pasando alguna dificultad, si estás pasando algún problema, Dios te ha traído porque Él quiere activar tu fe. Si te sientes agobiado, si en esta noche te has sentido agobiado, y si esta semana no has tenido la salida, quiero decirte que Dios tiene la puerta abierta en esta noche. Mira lo que dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Eso es la fe. Ya se los compartía. El día martes estábamos conversando en nuestra clase y estábamos hablando sobre los primeros 3 dones del Espíritu. Y pudimos comprender y pudimos entender sobre el maravilloso don de la fe. Están pasando cosas maravillosas dentro de tu congregación. ¿Saben cómo se ha movido el Espíritu Santo en medio de nosotros? Yo la última vez que vi un mover tan grande como Dios se estaba moviendo desde el día del campamento hasta hoy, habrán sido hace unos 30 años atrás. Que el Espíritu Santo llegara a tocar de una forma tan maravillosa. Pero ¿saben qué? Si tú quieres vivir lo que algunos están viviendo, tienes que creer. Tienes que creer. Pero para creer, tienes que activar la fe. Porque el que no tiene fe, no cree. Porque vive una vida natural. Pónganse de pie.
En esta noche, como les decía cuando preparaba este mensaje, empecé a recordar muchas situaciones que viví como familia, como persona. Y hay situaciones que muchas veces nos marcan. Y esas situaciones muchas veces nos apartan de Dios. Pero vivimos una vida de engaño. Porque compartimos, vivimos y venimos a la iglesia. Pero hay situaciones que nos apartan de Dios. Dios en esta noche dice que Él está con los brazos abiertos. ¿Saben qué? En el madero de la cruz, Él cargó mis pecados y también cargó tus pecados. Él pagó todas tus dolencias y pagó mis dolencias. Él se llevó todas mis enfermedades y también se llevó todas tus enfermedades. ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no poder alabar y bendecir el nombre del Señor si Él ha sido tan real en tu vida? Adórale al Señor, cántale al Señor. Dice que tienes que cantar, tienes que adorar por las grandes cosas que Dios ha hecho en ti. ¿Sabes? Cuando Jesús le saca los demonios al muchacho, no le dice, ¿sabes qué? Ahora que estás libre, quédate aquí. Jesús le dice, ve y cuenta cuál grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Es necesario que puedas compartir de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es necesario que puedas compartir con los que te rodean de lo real que Dios es en tu vida. Pero para poder compartir eso, tienes que creer tú primero. Oramos al Señor. Padre, vamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en cada momento tú nos hablas, Señor. Y porque tú has podido, Señor, escudriñar nuestros corazones. Padre, te pido que así como la iglesia de Corintios, Señor, en la segunda carta, podamos entender que tú no eres algo natural, sino tú eres el Todopoderoso. Y que nuestra fe pueda activarse, Señor, y podamos ver más allá de lo que nuestros ojos ven, Señor. Que podamos entender, Señor, que más que el límite de nuestra vista, hay algo más grande para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por el maravilloso amor que entregaste en el madero de la cruz por nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no te hemos visto, creemos que tú estás en medio de nosotros. Aunque no te hemos visto, sé, Señor, que tú cargaste en todas nuestras dolencias. Y aunque no te hemos visto, te hemos podido sentir. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Muñoz, el líder de jóvenes del Templo La Hermosa, y les quiero dar a todos una invitación para participar todos los sábados a partir de las 20 horas. Nuestro templo está ubicado cerca del Metro Lo Prado y a paso del Metro Blanqueado, así que quedan todos cordialmente invitados todos los sábados a partir de las 20 horas. Que Dios les bendiga.